Buenas noches, camaradas. Quería comentar una publicación de David Clausen realizada en el grupo de Facebook Organización Internacional Comunista. Aquí la tenemos. En la cual hace referencia a una publicación del camarada Trotsky donde ataca a Kautsky en referencia a la posición que se vio obligada a adoptar la Unión Soviética en la Primera Guerra Mundial ante el avance alemán. El señor Trotsky estaba a cargo de las negociaciones y, muy al contrario de lo que plantea acá, el trotskista David Clausen, su papel fue vergonzoso. Bueno, acá lo pueden leer completo, pero ahí va mi comentario. Bueno, bienvenido, camarada. En primer lugar, el único problema que tiene David Clausen es ser trotskista, pero bueno. Con respecto al papel de Trotsky en el Tratado de Brest-Litov, fue lamentable. Su consigna "ni guerra ni paz" equivalía a continuar con la guerra cuando los soldados no querían combatir, y le costó graves perjuicios a la Unión Soviética, corregidos por Lenin al sacar a Trotsky de las negociaciones y firmar la paz. El señor Trotsky quería continuar la guerra a pesar de que los soldados de la Unión Soviética no querían luchar más. Pero ¿por qué quería continuar la guerra el señor Trotsky con su consigna de no firmar ningún tratado, que equivalía, como decía Lenin, a continuar la guerra? Era para apostar a que se desencadene la revolución en Alemania. Lenin y Stalin corrigieron a Trotsky, en primer lugar, sacándolo de las negociaciones, y en segundo lugar, explicándole que las revoluciones no se hacen por un factor externo. Las revoluciones se hacen fundamentalmente por las cuestiones internas, es decir, cuando madura la revolución, en este caso en Alemania. Es decir, que la Unión Soviética firme o no la paz, continúe o no continúe la guerra, era un factor secundario en cuanto a que se desencadene o no la revolución en Alemania. Lenin veía, y Stalin, que los soldados soviéticos no querían combatir más y que no quedaba otra, dada la desmoralización que tenían los soldados soviéticos, el ejército rojo, que estaba superado ampliamente por el ejército alemán, no quedaba otra que firmar la paz, aunque ello implique condiciones ultrajantes como fueron las de este tratado. Recordemos que fue tan ruinoso para la Unión Soviética, representó una pérdida de territorio tan importante que varios comisarios del pueblo que formaban parte del primer gobierno soviético, del partido zarista, el partido de los campesinos rusos, abandonaron en señal de protesta al gobierno soviético, ya que su patriotismo, su nacionalismo los impulsaba, al igual que Trotsky, a luchar aun cuando la Unión Soviética estaba perdida. Preferían luchar, preferían poner en riesgo la gloriosa revolución socialista en Rusia por su nacionalismo alocado, al igual que Trotsky. En el caso de Trotsky las razones eran diferentes, era apostar todo a la carta de la revolución alemana, porque Trotsky pensaba, en su cabecita loca, tenía la teoría de que si no se realizaba la revolución socialista en Alemania, los días estaban contados para la revolución socialista en la Unión Soviética. La historia demostró que estaba absolutamente equivocado y, como decían Lenin y Stalin, con su teoría
de mantener a toda costa la revolución socialista en la Unión Soviética, aunque sea un país aislado por el imperialismo, debíamos defenderla a toda costa y no jugarla a una sola carta, como planteaba en forma aventurera el antimarxista Trotsky. Por suerte, el dirigente principal fue Lenin, apoyado por Stalin, quien luego pasó, tras la muerte de Lenin, a ocupar su papel. El señor Trotsky fue relegado, expulsado de la Unión Soviética por conspirar contra la Unión Soviética, y ya sea de una forma activa en el gobierno de Stalin o en una forma pasiva en el gobierno de Lenin, siempre comprometió a la Unión Soviética y bueno, por lo tanto fue ajusticiado como se merecía, como un traidor. Espero que haya quedado un poco más claro el papel nefasto del señor Trotsky en el Tratado de Brest-Litovsk, que es muy diferente a que plantea el señor David Clausen, presentándolo como un héroe y como un clarividente y como el mejor de todos los revolucionarios bolcheviques, cuando ni siquiera era bolchevique. Venceremos, camaradas.